Si quieres saber cuál es la estrategia que he estado utilizando para pasar, gestionar y cobrar de las cuentas de fondeo, quédate en este video que te lo voy a estar revelando. Esta estrategia la vamos a utilizar más que todo en el US 30. No recomiendo utilizarlo en el Nasdaq, ni en materias, ni en divisas, porque sinceramente en el US 30 es en el par donde me ha dado más resultados. Las herramientas que vamos a utilizar es el Timezone para marcar el día, que es esta herramienta que tengo acá. Lux Algo Sessions para marcar el cierre de mercado, o mejor dicho, el horario donde el mercado está cerrado, que sería desde las 6 de la tarde, horario Nueva York. Todo esto que estamos viendo es en horario Nueva York, hasta las 9:30 de la mañana, que sería la apertura del horario de la bolsa. El horario operativo va a ser desde las 9:30 hasta la 1 de la tarde como máximo, 12:30, 1 de la tarde como máximo, y el ratio riesgo-beneficio que vamos a estar buscando para esta estrategia es un 1:2 a 1:3. De que podemos llegar a buscar más, sí se puede si es que la situación la merita, pero sinceramente es una estrategia que con 1:2 o 1:3 te das por bien servido y te vas a casa. El riesgo que vamos a estar utilizando es del 0.5% a 1% como máximo, y solo vamos a hacer una operación por día. Si la operación te saca stop loss, no hay forma de que puedas buscar una reentrada u otra operación. Va a ser en el día, solo vamos a buscar una operación, porque el modelo de entrada es simplemente para buscar una sola dirección, una compra o una venta. Así que el break-even lo vamos a colocar cuando el precio esté 1:1. Vamos a poner el stop loss en break-even. Para que puedan entender esta estrategia a detalle, primero vamos a recordar y nos vamos a centrar en el modelo de entrada de manipulaciones con acumulaciones. Este modelo de entrada de que el precio acumula, manipula y luego distribuye. Por ejemplo, esto lo vemos más en Asia, cuando esto de aquí es Asia y esto de aquí es Londres. Londres liquida los highs de Asia para luego irse de los lows de Asia. Vamos a enfocarnos en esto, y para esto vamos a ir un rato al gráfico, la libra dólar. Esto es para que puedan entender solo el concepto del modelo de entrada. Tenemos la sesión de Nueva York y luego acá inicia la sesión de Asia. Sabes que la sesión de Asia en sí, tú buscas el punto máximo y el punto mínimo, que sería este punto de acá como punto máximo y este punto de acá como punto mínimo. Todo esto que tienes acá es liquidez. La estrategia de manipulaciones o el modelo de entrada de manipulaciones consiste en que el precio, una vez aperture un horario operativo volátil como lo es Londres o Nueva York, el precio lo primero que va a hacer es va a mitigar o va a manipular la liquidez para luego distribuir hacia el siguiente punto. Por ejemplo, en este punto tomó la liquidez de Asia, tomó la liquidez alcista de Asia para luego dirigirse a la liquidez bajista de Asia. Este modelo de entrada mucha gente lo conoce, es muy conocida. Tienen que entender que cuando haces una estrategia es un modelo, por así decirlo, de entrada, y tú le añades, por así decirlo, como tu toque especial, como las herramientas que tú utilices. Entonces, en este caso de acá tenemos Nueva York y luego venimos Asia. Tenemos el punto más alto de liquidez de la zona asiática y el punto más bajo de liquidez de la zona asiática. Y luego, ¿qué es lo que hace? Se apertura un horario volátil como lo es Londres. El precio viene, toma la liquidez, toma este punto de liquidez y toma este punto de liquidez y luego distribuye hasta el siguiente punto de liquidez, que sería este de acá. Si bien es cierto, uno no puede comprar y vender sin fundamento simplemente porque el precio esté tomando liquidez, porque si bien es cierto, cuando el precio toma liquidez puede revertirse. Sin embargo, si es que no hay una razón de compra o de venta, el precio puede continuar su dirección. Por ejemplo, este punto más bajo, este punto más alto, este es el punto más bajo que no fue mitigado, se fue al punto más alto. Sin embargo, el precio continuó con su distribución y dejó este punto de acá completamente libre. Y esto es algo normal, es algo que pasa. Para esto nosotros siempre tratamos de buscar herramientas para complementar los modelos de entrada que nosotros tenemos. A lo que quiero ir con esto es que entiendan un poco el concepto del modelo de entrada. Por ejemplo, si tú tienes una distribución bajista y luego ves un mercado que te está acumulando y luego ves que tienes una zona de ofertas clara, lo que vas a esperar es que el precio manipule la acumulación, ingrese a esa zona y puedas distribuir hasta el siguiente low. Ya después de esto tú le agregas lo demás, como los puntos estructurales, puedes agregarle herramientas de descuento, todo lo que tú desees. Simplemente quiero que te centres en este concepto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el US 30? El US 30 funciona un poco distinto al euro dólar, la libra dólar, pero lo que tienen en común es que también tiene un horario volátil y también tiene un horario, no tanto un horario asiático, sino un horario de cierre. El horario de apertura es el horario donde la bolsa se apertura y donde entra la volatilidad al mercado, donde podemos tomar órdenes. El horario de cierre, vamos a llamarle así, nuestra sesión asiática, donde nosotros podemos utilizarlo para marcar puntos de liquidez, utilizarlo para dirección, utilizarlo para buscar zonas que pueden ser utilizadas como inducement, como trampas. Para esto, lo primero, como había mencionado anteriormente, vamos a utilizar el indicador de Timezone. Timezone
posición vamos a utilizarlo desde la 2 hasta la 12,1 para poder verificar que estamos separando el día. Este es un separador de día, mejor dicho. Luego lo segundo que vamos a marcar, bueno, vamos a utilizar esto que es de Lux Algo Sessions y lo vamos a modificar. Yo lo tengo de esta forma, simplemente tengo marcado esto que dice Nueva York y pongo el horario que sería entre las 6 de la tarde hasta las 9:30 de la mañana. Todo esto es en horario Nueva York. Acá lo tengo en UTC-5, que es el horario de Nueva York actual. Esto de acá, no le hagan caso. Este es un modelo de entrada distinto que tengo. Yo utilizo dos modelos de entrada en el US 30. El día de hoy les estoy enseñando el primer modelo que más he estado utilizando. Así que nos vamos a enfocar en esto. Solo enfóquense en esto. Ya que tenemos marcado esto, ¿cuál es la estrategia? Nos vamos a ir a un ejemplo que tenemos acá. Primero vámonos a temporalidad de 1 hora. Vamos a enfocarnos en este ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Primero, como gatillo, vamos a utilizar las zonas de oferta y demanda para la entrada. Como la dirección, vamos a utilizar las zonas de liquidez creadas cuando la bolsa está cerrada. O sea, mejor dicho, en el recuadro plomo que nosotros tenemos. Y también vamos a confirmar con liquidez creada. Ahorita les voy a explicar todo esto. Todo lo que nosotros nos importe tomar en cuenta tiene que ser creado cuando está aperturada la bolsa. O mejor dicho, en nuestra sesión operativa. Nuestra sesión operativa va a ser desde las 9:30 hasta la 1 de la tarde como máximo. Entonces, dentro de ese horario nosotros vamos a buscar una operación. ¿Por qué hasta esa hora? Porque normalmente después de esa hora el precio tiende a perder un poco de volatilidad. No me voy a enfocar mucho en los conceptos económicos que tiene esta estrategia porque sí los tiene. Simplemente quiero que entiendan el concepto y ya después a lo mejor me animo a hacer un Zoom en vivo con la comunidad donde ustedes me pueden preguntar todo lo que deseen sobre la estrategia y yo se los puedo responder. Para esto, las temporalidades que vamos a utilizar va a ser 1 hora para buscar nuestras zonas y buscar dirección. Luego, las temporalidades como M30 y M15 las vamos a utilizar para confirmaciones y refinaciones, o sea, cuando quieres refinar algún tipo de zona. Por lo general, yo siempre utilizo la zona en 1 hora porque yo me promedio en distintos puntos de la zona. Yo me promedio al inicio de la zona, pero que esto vamos a hablar después. Lo primero que tenemos que buscar es lo siguiente: nuestro low del día, nuestro high del día dentro de nuestra sesión asiática. Lo digo entre comillas sesión asiática para que puedan entender el concepto. Esto de acá lo vamos a tomar como si fuera nuestra sesión asiática, donde se genera liquidez, donde se generan acumulaciones, para que en la apertura de bolsa, pasando a las 9:30 o ni bien abra la bolsa a 9:30, el precio capture la liquidez o manipule, nos active una zona y nos pueda distribuir. Entonces, lo segundo que vamos a buscar es una zona de oferta o de demanda. En 1 hora, en este punto, yo tenía mi zona de oferta. Esta zona de oferta es validada. ¿Por qué es una zona válida? Esto ya lo he mencionado en otro video, pero lo voy a volver a mencionar. Otro día voy a hacer un video o un Zoom sobre cómo marcar bien las zonas de oferta y demanda. Una zona de oferta y demanda es muy diferente hacia un order block. Un order block es la última vela contraria hacia un movimiento fuerte. Una zona de oferta y demanda tiene una estructura, por así decirlo, de velas, o tiene, por así decirlo, una estructura de toda la zona que se basa, por ejemplo, algo así rápido, en un rally base drop, o puede ser drop base rally. Y a esto pues tienes que agregarle la estructura de velas y que te cumpla con los siguientes requisitos. Lo primero, la zona tiene que ser creada después de tomar liquidez. Precio, toma liquidez, crea la zona. Check. Luego, la zona tiene que romperte puntos estructurales. Rompe punto estructural, rompe punto estructural. Check. Luego, la zona tiene que confirmarse creando oferta sobre demanda. ¿A qué me refiero con oferta sobre demanda? Una zona de oferta o una zona de demanda es creada por un desequilibrio. Un desequilibrio en el mercado es prácticamente, por ejemplo, un rompimiento. ¿Qué está pasando atrás de ese rompimiento? Por ejemplo, esto de acá es una zona de demanda. Esta fue la zona creada para que el precio venga y rompa no simplemente estos puntos de acá, sino rompa oferta en time frame menor acá. Cada vez que la oferta rompe demanda, significa que hay más oferta sobre la demanda en el mercado. Esto quiere decir que estamos buscando vender. Cada vez que hay más demanda sobre oferta, quiere decir que estamos buscando comprar. Ahora, nosotros teníamos esta zona de demanda, pero algo que yo había mencionado es que nosotros solo nos vamos a enfocar en todo lo que el precio cree cuando la bolsa está en apertura. Todo lo que el precio genere acá lo vamos a utilizar como dirección, no lo vamos a utilizar como un gatillo. Si nosotros tenemos una zona creada en este punto, lo más probable es que lo utilice como inducement, que lo utilice como una trampa del mercado para que los traders puedan perder el dinero. Entonces, acá se confirma no simplemente la teoría, sino que se crea la zona. A nosotros nos va a importar lo que sea creado en el horario volátil. Hay zonas, y tú te vas a dar muy cuenta que vas a ver zonas creadas en estos recuadros grises que el precio no tiende a respetar. ¿Y esto a qué se debe? Muy simple. Normalmente cuando tú estás operando la libra
Si tú tienes dos zonas, digamos que tú acá tienes una zona creada en Asia y una zona creada en Nueva York, lo más probable, si tú estás pensando vender acá, lo más probable es que el precio utilice esto para generar un inducement, te saque para luego reaccionar. No sé si a mucha gente de ustedes les habrá pasado esto de que tienes una zona, te saca para qué, para reaccionar un poco más arriba. Entonces, todo lo que sea creado ahí no lo vamos a tomar en cuenta. El precio es creado después de tomar liquidez, check. El precio rompe estructura, check. Y luego el precio rompe demanda. Ya tenemos acá, rompe liquidez, rompe estructura y además rompe demanda. ¿Qué quiere decir? Que hay oferta sobre demanda. Entonces, esta zona la tenemos válida. Ahora, ¿qué es lo que simplemente que tenemos que esperar? Que el precio aperture, ¿ok? Aperture bolsa y tomar nuestra entrada. En este caso, esta fue un análisis, una entrada que tomamos con la comunidad. Un stop. El stop siempre va a ser por encima de tu zona. El take profit lo puedes poner ya sea debajo de, por así decirlo, de los lows de la sesión asiática entre comillas. En este caso, siempre lo que recomiendo buscar es un 1 a 2, sin importar la entrada, un 1 a 2. Si tú tienes una zona válida antes, cierra. ¿Son muchos puntos de stop? Sí, es cierto. Vas a tener momentos donde vas a... Ten en cuenta, antes de mencionarte esto, que el US 30, utilizar 100 puntos de stop es como si estuvieras utilizando 10 puntos de stop en el euro dólar. El US 30 es un par muy volátil, entonces es muy normal que utilices stops como de 100 puntos, 150. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo utilizo FTMO, mi contrato del US 30 es de 1, entonces si yo utilizo 5 lotes en este caso, estaría arriesgando $1000. Si utilizo 10 lotes con 20 puntos, estaría arriesgando $2000, o sea, estaría arriesgando 2% de la cuenta. Si utilizo 5 lotes, estuviera arriesgando el 1% de la cuenta. En una cuenta de 100K estamos hablando. Entonces, muy importante también tener esto en cuenta, cómo lo van a manejar en su broker, porque todos los brokers tienen un contrato distinto y todos los brokers tienen un proveedor de liquidez distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios que tú encuentres en TradingView va a ser muy distintos a los que tú tengas en tu MetaTrader, perdón, en tu broker. Entonces, por eso yo lo que hago siempre, a pesar de que yo les mando siempre la entrada a los chicos de la comunidad, se lo mando en limit, yo lo que siempre hago es entrar por mercado. El precio ingresa y listo. Ahora, yo como me promedio, siempre me promedio al inicio de la zona y a la mitad de la zona. Riesgo como máximo 1%. ¿Qué quiere decir? Acá utilizo 0.5% y acá utilizo 0.5%. Luego de ver estos ejemplos vamos a hacer un backtest y vamos a ver las entradas que yo estaba enviando a los chicos de la comunidad para que puedan ver cómo esto funciona. Miren, por ejemplo, este modelo de acá. Esta fue una entrada en compra que estábamos buscando. En este caso nosotros no se nos activó. Sin embargo, si tú te fijas en otros gráficos, el precio sí se activó. Yo lo que recomiendo siempre para esto, de hecho yo tengo acá distintos gráficos. Tengo el de Capital.com, tengo el de Black Bull, tengo el de Pepperstone y el de FXM, que es el que más utilizo. En este caso, acá el precio nos dejó por poco, pero de hecho a mí sí me dejó la operación acá. Había algunas personas que la tomaron porque ellos están utilizando otro gráfico. Pero bueno, más o menos para que entiendan el concepto. El precio viene acá y nos genera el rango donde el precio está, o mejor dicho, donde la bolsa está cerrada. Nos genera este punto más alto y nos genera este punto más bajo. Llega a las 9:30 y ¿qué es lo que hace el precio? Rompe. Fíjate más o menos la hora donde normalmente se toman las entradas. Esta entrada se tomó, ni bien fue a las 9:30 y esta entrada se tomó más o menos como a las 11 de la mañana. Entonces, miren cómo el precio viene, toma la liquidez de este punto y luego reacciona a la zona. En este caso, por el gráfico no reacciona. Ahora, esta zona de acá fue creada fuera de la sesión. Quiero que observen ustedes lo que nosotros teníamos como liquidez. De hecho, todo este análisis, todo este paso a paso se lo enviamos a la comunidad. Ustedes pueden ingresar al Telegram. Es un Telegram gratuito. El link lo encuentran en la descripción de nuestro Instagram, o si no, lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción. Nosotros lo que estábamos buscando, por ejemplo, este día de acá, nosotros estábamos buscando compras en esta zona. Estoy hablando de estos 2 días de acá. ¿Por qué? El precio viene, nos genera este punto máximo, este punto mínimo. Estábamos esperando a que el precio rompa, tome la zona y luego distribuya. Sin embargo, no lo hizo y nos generó liquidez. Luego, al día siguiente, nos siguió generando liquidez. Entonces, cuando el precio ya hace esto, esta zona ya simplemente la tomamos como una dirección. ¿Por qué? Tenemos, miren, liquidez acá, tenemos liquidez acá y aparte tenemos liquidez acá. Tenemos liquidez en estas tres zonas. Tenemos el precio acaba de crearnos este punto de acá, ¿ok? Que fue
fue la última zona creada antes de romper estos puntos estructurales. Y luego después vemos que el precio nos genera igual dentro del horario que tenemos establecido. Punto máximo, punto mínimo. El precio rompe este punto mínimo, ingresa a la zona y distribuye. Fran, ¿por qué ya no vendiste acá? Solo se busca una entrada. Si te das cuenta, solo hay chance de una entrada con esta estrategia. No hay una chance de que si de repente digas, voy a buscar una reentrada, voy a buscar una entrada en ventas, voy a buscar una entrada en compras. No. ¿Cuánto pudiste haber buscado en este caso? Hubieras podido buscar, perdón, igual un 1 a 2 tranquilamente. Ahora, quiero que entiendan algo. Esta estrategia funciona, pero tienen que practicarla. Tienen que encontrarle sentido y tienen que agregarle su propio toque. Por ejemplo, en mi caso, y ahorita yo se los voy a compartir, a mí me gusta cuando la zona genera liquidez. Cuando la zona genera liquidez antes de. ¿Qué quiere decir? Cuando en time frame menor el precio se comienza a acercar, se regresa y me genera un poco de liquidez y luego ingresa y listo. Esto para mí es una confirmación extra. El cómo se crea la zona de oferta también es una confirmación extra. Tú, por ejemplo, si tú eres una persona que opera con indicadores, tú le puedes agregar un indicador y ver si es que a ti te funciona. Tú le puedes agregar por ejemplo, tú le puedes agregar en este caso una herramienta de descuento a este punto de acá, ves que la zona está en una buena zona y de repente eso te confirma muchísimo más. Entonces, algo que sí te puedo decir es que la estrategia funciona bastante bien cuando tienes una distribución clara. Cuando me refiero a distribución clara, estoy hablando de una tendencia, por así decirlo. El mercado en sí no soy mucho de que diga que hay una tendencia alcista o bajista, sino son distribuciones, ciclos del mercado. Entonces, cuando tú estás en un ciclo alcista, la estrategia funciona mucho mejor. Cuando estás en un ciclo bajista, igual, siempre y cuando estés dentro del ciclo. Por ejemplo, nosotros acá estábamos dentro de todo este ciclo. El precio viene en este ciclo bajista, pero el precio viene acá. Luego viene, rompe estos puntos, nos genera este inicio de ciclo bajista, nos genera liquidez, el precio ingresa, activa esta zona de acá. Esto ya es simplemente lo que estamos viendo full estructura. Entonces, activa esta zona, comienza, mitiga este punto, oferta sobre demanda, confirma, el precio viene, ingresa en un horario operativo que nosotros estamos esperando y luego distribuye y continúa con la estructura. Luego, ¿qué es lo que pasa acá? El precio, en vez de crearnos zona, en vez de confirmarnos que todavía estamos vendiendo, porque acá no nos crea absolutamente nada, el precio viene y mitiga este punto. O sea, esta zona de acá, que se podría considerar como oferta, fue mitigada por esta zona de acá. Entonces tenemos oferta sobre demanda. ¿Okay? Estamos viendo estructura. Nosotros la entrada analizamos lo que pasa en este recuadro plomo y luego en todo lo que tenemos blanco. Demanda sobre oferta. El precio rompe este punto, rompe por así decirlo, los dos altos que tenemos acá, nos genera un cambio estructural. Luego después, ¿qué es lo que tenemos? Liquidez, liquidez, liquidez. Precio ingresa y distribuye. Esta es mi forma de verlo. Esta es mi forma de hacerlo. Este es el modelo de entrada y yo lo confirmo en base a una teoría de estructura avanzada, teoremas de liquidez y pues además ya la experiencia que yo puedo tener en el mercado. Lo que yo te recomiendo es agregarle tu toque. Sí, el toque que tú puedas tener. Ahora, si tú te das cuenta, por ejemplo, este día de acá no teníamos entrada. Un día como este tampoco teníamos entrada. Un día como este tampoco teníamos entrada. Acá, de hecho, yo tomé una entrada con la comunidad, pero fue una entrada muy distinta. Este es el otro modelo de entrada que yo tengo. Acá se estaba creando una zona. Sin embargo, lo que yo estaba recomendando era de que el precio, después vamos a hablar de reglas, si el precio se encuentra, por ejemplo, vamos a la temporalidad de 30 minutos. Acá el precio nos estaba creando esta zona. Se estaba creando una zona de ofertas. Había roto estos puntos, había roto esta zona de demanda, una temporalidad menor y lo que tenía que pasar para confirmar esta zona es de que el precio se mantenga acá. Si el precio se mantenía acá, bien. Si el precio se mantenía acá antes de la apertura, bien. Nosotros tenemos que analizar lo que pasa antes de la apertura. Todo lo que pase antes de la apertura nos importa para saber si una zona es válida, si una dirección es válida. Por ejemplo, en este caso, el precio vimos que dentro de la apertura se había acercado a la zona. Para mí, automáticamente esta zona no es válida. Si tú tienes, por así decirlo, el precio en zona y todavía no es el horario de apertura, el trade ya no es válido. ¿Por qué? Porque pasan cosas como esta y se lleva toda tu zona y la desvalida completamente. Entonces, esta zona de acá no era válida. Nosotros estábamos haciendo seguimiento de este análisis, sin embargo, no tomamos ningún trade porque no tuvimos una confirmación alguna. Entonces, este día no hubo trade, este día tampoco hubo trade, este día casi hubo un trade, pero fue por una entrada distinta. Y el día de hoy, que es el que se está grabando este video, tampoco hubo trade porque no, si te das cuenta, sí liquidó el punto alto y distribuyó, pero lo hizo de una forma muy lenta y no teníamos un punto donde apoyarnos. Entonces, si te das cuenta, mira, en los últimos días hemos tenido esta entrada y hemos tenido
tenido esta entrada. El modelo de entrada funciona, sin embargo, hay que aplicar bastante lo que es, uno, la paciencia, dos, que puedas entender e interpretar los mercados. Por ejemplo, mira, déjame buscarte otro ejemplo antes de pasar al backtesting. Todo esto acá ha sido diciembre, yo diciembre no he operado. ¿Por qué diciembre no operé? Mira, el mes de diciembre el precio estuvo en toda esta distribución bajista, así que no me estaba generando. Si te das cuenta, el precio sí estaba cumpliendo, porque mira, el precio venía, tomaba la liquidez y luego distribuía, tomaba la liquidez y luego distribuía, tomaba la liquidez y luego distribuía, pero yo no había estado tomando entradas porque a mí no me estaba creando un punto de apoyo válido, no me estaba creando zonas válidas. Entonces, si yo no tengo un punto de apoyo válido, yo no opero. La estrategia funciona. Puedes pasar exámenes de fondeo con esa estrategia, pero no lo vas a hacer si estás improvisando. No lo vas a hacer si simplemente operas con creer. Tienes que tener un fundamento. A inicios de diciembre sí habíamos tomado una entrada, que fue esta entrada de acá. El precio viene, toma la liquidez, nos genera esta zona de ofertas. Tenemos igual este punto de acá, que es nuestra sesión, ya saben, entre comillas, asiática, donde se genera la acumulación, donde se genera la dirección y la liquidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa a las 9:30, el precio rompe alza, o sea, rompe liquidez alcista, toma la zona y distribuye. No simplemente eso. Mira, esta entrada hubiera sido una entrada, que de hecho esta entrada la tomamos. Esta entrada era un 1 a 2, tranquilamente, así. ¿Pudo haber sido un 1 a 3? Sí, tranquilamente, pero con un 1 a 2 estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que luego la zona te crea oferta sobre demanda. ¿Por qué? Porque en este punto teníamos dos zonas. Esta zona de acá y esta zona de acá. Creada ambas fuera de la sesión. O sea, mejor dicho, en la apertura. Sin embargo, el precio al crear esta zona rompe este punto, quedándolo inválido, dándonos este punto de acá para volver a vender. Mira, ¿qué es lo que pasa? El precio viene, me genera este punto alto, me genera este punto bajo. ¿Qué pasa? El precio viene, 9:30, mitiga, y es más, lo bonito, que te genera liquidez antes de la zona para que sea tomada, y luego, ¿qué es lo que pasa? Ingresa zona, tu stop por encima de la zona, unos 100 puntos más o menos, unos 100 puntos de stop, ¿okay? Y bueno, en este caso acá teníamos liquidez, un 1 a 2 tranquilamente hubieras podido buscar en este punto. ¿Qué es lo que pasa después acá? Mira, si te das cuenta, el precio vuelve a mitigar a la alza y luego después da una reacción. Sin embargo, nosotros acá no teníamos zona, no teníamos nada, acá no teníamos zona, no teníamos nada, acá no teníamos zona, no teníamos nada. Entonces, la estrategia, como les dije, funciona. Sin embargo, hay que saber utilizarla, tienen que hacerle un debido seguimiento, tienen que respetar las reglas en sí, que ahorita vamos a hablar un poco de las reglas. Miren este ejemplo de acá, igual zona creada en nuestro horario volátil, en la apertura de la bolsa. Tenemos esta zonita de acá, tenemos estos puntos de liquidez. Mira, liquidez acá, tenemos liquidez acá, tenemos liquidez acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio genera este punto alto, este punto bajo, abre las 9:30, mitiga la liquidez, toma la liquidez, se va a la zona y luego reacciona. Una posición acá, igual, stop por debajo de la zona, o más o menos por debajo del low, take profit tranquilamente en este punto de liquidez o en este punto de acá. 1 a 2 hubieras podido buscar tranquilamente. Ahora, como les dije, si te das cuenta, la estrategia funciona, pero hay que saber cuándo no operar y cuándo tomar decisiones. Tienes que hacerle el debido seguimiento, tienes que hacer el debido análisis. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir una sesión de backtesting para que puedan ver cómo funciona la estrategia, y vamos a buscar las operaciones que he estado enviando, ¿ok? En el canal, a la comunidad privada y como la comunidad pública, para que puedan ver las operaciones que hemos ido tomando. Así que para esto vamos a utilizar la herramienta de FX Replay. FX Replay es una herramienta que recomiendo bastante para hacer backtesting. De hecho, no sé si será más barato que el TradingView, perdón, porque yo lo pagué junto con unos amigos, una membresía anual que nos salió como $30 a cada uno, si no me equivoco. Ustedes con unos amigos lo pueden pagar y listo. Y lo que te permite esta herramienta es de que tú puedas regresar a un tiempo en específico y puedas, por así decirlo, digamos, si tú quieres regresar al 1 de enero del 2024, te regresa y luego el precio no avanza ni no retrocede. Tú puedes poner el capital con el que deseas iniciar y te hace la mejor simulación operativa para que tú puedas probar una estrategia. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Para no hacer este video tan largo, vamos a dividirlo en dos partes. La segunda parte de este video voy a realizar el backtesting de la estrategia. Les voy a mostrar entradas que hemos enviado a la comunidad utilizando esta misma estrategia. Ahora, cabe recalcar que este modelo de entrada no fue creado por mí. Este es un modelo de entrada muy conocido que mucha gente lo utiliza con distintas variaciones. Tú puedes agregarle distintas herramientas que tú utilices. Yo le agregué mi toque personal. Es la forma en la cual lo utilizo. Hay cosas que no he mencionado en el video porque sería mucho más largo, como confirmaciones o descartes. Así que en algún caso tú desees aprender más sobre la estrategia o verme operar en vivo con esta estrategia, preguntarme distintas cosas, pues te invito a que te puedas unir a nuestra comunidad en Telegram. Es completamente gratis. El link está
En la descripción de este video o en el perfil de nuestro Instagram enviamos análisis, enviamos señales, hacemos trading en vivo, señales como esta de acá que tuvimos en el US 30. Así que todos están invitados. Y de paso te invito a que nos puedas seguir por Instagram para que puedas apoyar nuestro trabajo, apoyar el contenido. Ahora te voy a dejar con esta extensión que he creado con operaciones que hemos tomado del US 30 para que puedas ver qué son las operaciones utilizando esta misma estrategia y que veas que no simplemente te estoy enseñando una estrategia, sino que yo también la utilizo para darle coherencia a este video y coherencia también al modelo de entrada. Muchas gracias por ver. Esperen la parte 2. Comenta, dale like a este video y chao, chao. CD.